Hola, ¿qué tal? En este ejercicio me piden calcular el área que existe bajo esta curva de color verde en el intervalo que va desde 0.2 hasta 0.8. El área exacta sería este, menos 1.164. Sin embargo, en este ejercicio lo que me piden es calcular el área aproximada, dividiendo esta región en tres rectángulos y considerando para su altura el extremo derecho de cada uno de los tres rectángulos en que voy a dividir a esta región. Entonces la idea de lo que voy a hacer en esta explicación es esta: dividir esta región en estos tres rectángulos, considerando la altura por el lado derecho de cada rectángulo, y se va a obtener un área aproximada. Esta aproximación que se obtenga va a ser distinta a esta área exacta, debido a estas pequeñas regiones que se observan aquí, que son las que se van a dejar de calcular en este ejemplo, al trazar los rectángulos de esta forma. Entonces, para empezar, voy a identificar cuáles son los límites que me están mencionando en este problema. Entonces, el límite inferior es este, que es 0.2. Entonces, ese límite inferior se va a conocer como A. Y el límite superior que menciona el problema es 0.8. Y ese límite superior se va a conocer como B. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular el ancho de cada rectángulo. Entonces, el ancho de cada rectángulo se va a simbolizar en este ejemplo como delta X. Y va a ser igual al límite superior menos el límite inferior entre el número de rectángulos. Entonces, en este caso va a quedar el límite superior es 0.8 menos el límite inferior, que es 0.2, y el problema me pide que divida en tres rectángulos. Entonces, esto entre 3. La resta 0.8 menos 0.2 resulta 0.6 entre 3. Esto da como resultado 0.2. Por lo que entonces el ancho de cada rectángulo va a ser de 0.2. A continuación voy a llenar la siguiente tabla. Voy a escribir aquí la letra I. Esta letra I lo que quiere decir es el número de rectángulo. Como en este caso me piden utilizar tres rectángulos, lo voy a escribir así: rectángulo 1, 2 y rectángulo 3. Posteriormente voy a llenar la columna de las XY. Entonces, para calcular el primer valor de XY voy a utilizar esta fórmula. XY es igual al límite inferior más el valor de Y por delta X, que es el ancho de cada rectángulo. Entonces voy a usar esta fórmula. Esta fórmula únicamente la puedo usar en el caso de que considere la altura de cada rectángulo por el lado derecho, tal y como me lo piden en este problema. Si me pidieran la altura por el lado izquierdo, ya no podría utilizar esta fórmula. Esta fórmula nada más se utiliza cuando la altura que se considera es por el extremo derecho de cada rectángulo. Entonces voy a calcular la X1, que es donde se va a calcular la altura del primer rectángulo. Entonces X1 va a ser igual al límite inferior que me está dando el problema, que es 0.2, más el valor de Y. Como en este caso estoy trabajando con el primer rectángulo, el valor de Y es 1. Al ser el primer rectángulo, esa Y multiplica el valor de delta X, que es el ancho de cada rectángulo. Entonces se calculó que el ancho de cada rectángulo va a ser 0.2. Si hago estas operaciones va a quedar 0.2 más, aquí multiplico 1 por 0.2, entonces va a quedar el 0.2 del comienzo más 0.2, esto es igual a 0.4. Entonces este 0.4 es el primer XY, aquí lo anoto, 0.4. Para el caso del segundo rectángulo, el valor de Y va a ser 2, entonces ahora voy a calcular X subíndice 2, lo voy a hacer por aquí. X subíndice 2 va a ser igual al límite inferior, que sigue siendo 0.2, entonces queda 0.2, más el valor de Y. Entonces en este caso, al ser el segundo rectángulo, el valor de Y vale 2, entonces queda más 2, que multiplica al ancho de cada rectángulo, que es 0.2, entonces queda 2 por 0.2. Entonces se realizan estas operaciones y se tiene que X subíndice 2 va a ser igual a 0.2, ese no cambia, y aquí se multiplica este 2 por 0.2, resulta más 0.4, por lo que X subíndice 2 va a ser igual, la suma de 0.2 más 0.4 resulta 0.6. Entonces este valor de X subíndice 2 igual a 0.6 lo voy a anotar aquí. Para el caso del tercer rectángulo, el valor de Y es 3, entonces para calcular aquí se va a tener que, va a quedar X subíndice 3 al tratarse del tercer rectángulo, y va a ser igual al límite inferior, que sigue siendo 0.2, más el valor de Y, que en este caso el valor de Y es 3 al tratarse del tercer rectángulo,
y ese 3 va a estar multiplicando al ancho de cada rectángulo, que sigue siendo 0.2. Entonces esto va a ser igual a 0.2 más 3 por 0.2 debe resultar 0.6. Entonces esta suma 0.2 más 0.6 debe dar como resultado 0.8, por lo que el valor de x subíndice 3 es 0.8. Ese lo voy a anotar aquí, 0.8. Ahora, para ahorrar un poco de tiempo, lo que se pudo haber hecho también es únicamente calcular este primer valor, como se realizó aquí. Se calcula ese primer valor y para obtener el siguiente valor, que es este, en vez de realizar nuevamente todo el cálculo, lo que se puede hacer es, a este primer valor calculado, se le va a sumar el valor del ancho de cada rectángulo. Entonces, si a 0.4 le sumo 0.2, me da como resultado este 0.6 y ya me evito de realizar nuevamente el cálculo. De la misma forma, para obtener el siguiente valor de xy, en lugar de hacer todo el cálculo, lo que puedo hacer es, al valor anterior, que es este, le voy a sumar el ancho de cada rectángulo, que es 0.2. Entonces 0.6 más 0.2 me da este 0.8. Y esa es otra forma de calcular los valores de xy, lo cual ahorra tiempo, sobre todo cuando son un mayor número de rectángulos. Voy a borrar todos estos cálculos que en este momento ya no los ocupo. Estos valores de xy son acá en la gráfica los valores de x donde voy a calcular la altura de cada uno de los tres rectángulos. Entonces voy a hacer lo siguiente. En cada una de estas marcas voy a trazar líneas verticales aquí. Por ejemplo aquí en 0.4. Aquí en 0.4 trazo una recta vertical lo suficientemente grande que me permita trazar la altura en el siguiente paso. Luego aquí en 0.6, aquí en la gráfica trazo una línea vertical que cruce con la curva verde, que sea lo suficientemente grande para trazar la altura. Este punto 8 coincide aquí con el límite superior, que sería este. Aquí trazo otra línea vertical y faltaría una línea vertical aquí donde está el límite inferior, que es 0.2. Entonces ahora, para trazar la altura de cada rectángulo, me voy a concentrar entre cada par de líneas verticales que tracé, la que esté del lado derecho, porque así me lo pide el problema, que considere la altura por el lado derecho. Entonces entre este par de rectas verticales me concentro en la que está del lado derecho, que es esta, y me fijo dónde cruza con la curva verde. Entonces está cruzando aquí con la curva verde, ahí marco un punto y hasta ahí voy a trazar la altura con un segmento de recta horizontal de esta forma. Entonces el primer rectángulo lo voy a remarcar aquí para que se observe en la figura. Luego me concentro en el siguiente par de líneas verticales que tracé, que son estas, en la que está del lado derecho, que es esta de aquí. Me fijo dónde es que esta recta vertical cruza con la curva verde, ahí marco un punto, sería por aquí. Entonces a partir de ahí trazo una línea horizontal, y esa será la altura del segundo rectángulo. A continuación me concentro entre este par de rectas verticales, la que está del lado derecho, en donde es que cruza con la curva verde, entonces está cruzando por aquí. Entonces en ese punto que marqué, trazo una línea horizontal, que será la altura del tercer rectángulo. Entonces eso es lo que significan estos valores de xy. Son estos puntos donde se va a calcular la altura de cada uno de los rectángulos. Ya puedo borrar estas líneas verticales, simplemente fueron de ayuda para trazar los rectángulos. Cada quien trate de hacer esto lo mejor posible usando regla. Yo aquí nada más lo estoy haciendo así para ilustrar el objetivo. Lo que sigue acá en la tabla es calcular f, que depende de xy. Entonces esto va a ser la altura de cada uno de los rectángulos. Por ejemplo, la altura del primer rectángulo, que es este de aquí, de color morado, se va a obtener sustituyendo el valor de 0.4 en la función. En este caso, la función es esta que aparece aquí, 2x al cuadrado más x menos 3. Entonces, si sustituyo este valor de 0.4, aquí donde aparece la x en la función, voy a hacer la sustitución por acá aparte. Se tiene que f, que depende, en este caso de 0.4, va a ser igual a 2 por x al cuadrado. Entonces aquí pongo igual a 2 por el valor de x al cuadrado. Pero el valor de x que estoy sustituyendo es 0.4, entonces queda 2 por 0.4 al cuadrado. Luego se tiene más x, entonces aquí voy a poner más el valor de x que se está sustituyendo, que es 0.4. Y luego se tiene menos 3.
Estas operaciones las puedo realizar en un solo paso en la calculadora, de la siguiente forma. Tengo 2 por 0.4 al cuadrado, entonces escribo 2 por 0.4, la tecla de elevar a una potencia, en este caso es esta. Aquí ya me aparece para poner el exponente, que es 2. Me salgo de la potencia en este modelo de calculadora, presionando la flechita de hacia adelante. Ahí ya me salí de la potencia. Ahora escribo más 0.4 menos 3. Entonces aquí escribo más 0.4 menos 3. Presiono igual. Me lo da en fracción. Aquí tengo una tecla para que me lo den decimales, que es esta. Y me da como resultado menos 2.28. Entonces la altura del primer rectángulo es menos 2.28. ¿Por qué razón está dando negativo? Pues la razón de que dé negativo es que esa altura se está midiendo hacia abajo de lo que es el eje X. Entonces aquí está el eje X y la altura se está midiendo hacia abajo. Es por esa razón que el resultado está dando negativo. Ahora, para la altura del segundo rectángulo, lo que tengo que hacer es sustituir este valor de 0.6, que es este que aparece aquí, en la función. Entonces voy a hacer las operaciones por aquí. Se tiene f que depende de x, entonces en este caso se tiene f que depende de este 0.6. Va a ser igual a 2 por x al cuadrado, entonces aquí voy a escribir igual a 2 por el valor de x al cuadrado. Pero el valor de x que estoy sustituyendo en este caso es 0.6. Luego se tiene más x menos 3. Entonces aquí voy a escribir más x, que en este caso es 0.6, menos 3. Puedo realizar toda esta operación en un solo paso en la calculadora de la siguiente forma. Se tiene 2 por 0.6 al cuadrado, entonces escribo 2 por 0.6, la tecla de elevar a una potencia, en este modelo de calculadora está aquí, 0.6 al cuadrado. Me salgo de la potencia con la flechita de hacia adelante y luego tengo que escribir más 0.6 menos 3, entonces más 0.6 menos 3, y esto da como resultado menos 1.68. Entonces este menos 1.68 va a ser la altura del segundo rectángulo, que ahí se puede apreciar que este segundo rectángulo, su altura es más o menos, ahí está, menos 1.68. Y nuevamente es un valor negativo, puesto que la altura se está midiendo a partir del eje X hacia abajo. Para la altura de este tercer rectángulo lo que tengo que hacer es sustituir este valor de 0.8, que es este que está aquí, 0.8, aquí en la función. Entonces voy a hacer las sustituciones por aquí. Va a quedar f que depende de x, pero en este caso x es 0.8. Va a ser igual a 2 por el valor de x al cuadrado, entonces va a quedar aquí 2 por el valor de x al cuadrado, pero x en este caso se está sustituyendo por 0.8. Más x, entonces aquí voy a poner más x, que en este caso es 0.8, menos 3. Entonces hago estas operaciones en la calculadora y se tiene. Aquí puedo editar, me regreso con este modelo de calculadora, con la flechita de regresar. Ahora en lugar de ser 0.6 va a ser 0.8, entonces ahí me puedo ahorrar tiempo con la edición de la calculadora. En este modelo coloco el cursor delante del número que quiero borrar, presiono la tecla de borrar, que es esta, delete, entonces la presiono y ya me borró el 6, entonces ahora en lugar de ese 6 ocupo un 8 para que sea 0.8, entonces escribo el 8. ¿Cuál otro tengo que borrar? Pues tengo que borrar este de aquí, donde dice 0.6, debe decir 0.8, entonces sitúo el cursor delante del 6, presiono la tecla de borrar, escribo el 8, y ya tengo la operación. 2 por 0.8 al cuadrado más 0.8 menos 3, que es la que está aquí. Presiono el igual y me debe dar como resultado menos 0.92. Entonces este menos 0.92 va a ser la altura del tercer rectángulo. Se puede observar que este menos 0.92 es más o menos la altura que tiene este tercer rectángulo. Lo que voy a hacer a continuación aquí en la tabla es calcular el área de cada uno de los tres rectángulos, es decir, va a ser el área del rectángulo 1, el área del rectángulo 2
y el área del rectángulo 3. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Pues se obtiene multiplicando lo que es la base, que en este caso es delta x, por la altura de cada rectángulo, que va a ser f, que depende de xy. Entonces aquí se tiene base por altura, y eso va a ser el área de cada rectángulo. Entonces, como la base de cada uno de estos tres rectángulos es la misma y se calculó que es 0.2, aquí lo voy a anotar. En todos los casos va a ser igual a 0.2 la base. Lo que va a estar cambiando en cada rectángulo es la altura que se calculó. Entonces, para el caso del primer rectángulo, la altura que se calculó es menos 2.28, por lo que va a quedar menos 2.28 por la base, que es 0.2. Luego, para el caso del segundo rectángulo, su base es 0.2, pero su altura es menos 1.68, entonces aquí escribo menos 1.68 por la base, que es 0.2. Y para el caso del tercer rectángulo, su altura es menos 0.92, entonces aquí va a quedar menos 0.92 por la base, que es 0.2. Entonces ahora, para obtener cada una de estas áreas, multiplico haciendo uso de la calculadora. Para el primer rectángulo se tiene menos 2.28 por 0.2. Entonces, en este modelo de calculadora, el menos que tiene el 2.28 lo voy a poner con esta tecla que está aquí. Entonces aquí presiono menos 2.28 por 0.2 o 0.2. Esto es igual a menos 0.456. Y entonces esto, al ser un área, se está midiendo en unidades cuadradas. Para el siguiente rectángulo multiplico menos 1.68 por 0.2. Entonces, menos 1.68 por 0.2 o 0.2 es lo mismo. Esto es igual a menos 0.336. Y para el área del tercer rectángulo multiplico menos 0.92 por 0.2. Entonces aquí me puedo regresar y usar la característica de edición de esta calculadora. Me sitúo delante de este número, que es el que quiero borrar. Presiono la tecla Delete para borrar. Y escribo el número que quiero en este caso, que es menos 0.92. Entonces ya está el menos 0.92 por 0.2. Presiono igual. Y esto da como resultado menos 0.184. Entonces ya se tiene que el área del primer rectángulo es negativo 0.456, sería este. Del segundo rectángulo es negativo 0.336, sería este. Y del tercer rectángulo sería negativo 0.184, sería este. ¿Por qué razón está dando áreas negativas? Pues la razón es que las áreas se están midiendo a partir del eje X hacia abajo. Por esa razón es que las áreas resultan negativas. Entonces, para obtener de forma aproximada el área que está aquí entre el eje X, la curva está aquí de color verde y estoy remarcando de color naranja, y los límites en este ejemplo es desde 0.2 hasta 0.8. Para obtener toda esta área de forma aproximada, lo que tengo que hacer es sumar estas tres áreas, que son las áreas de los tres rectángulos. Entonces esa suma va a ser el área 1 más el área 2 más el área 3. Y eso me va a dar el área total, pero de forma aproximada. Entonces aquí voy a poner este símbolo que quiere decir aproximadamente igual. Entonces esto se puede abreviar de la siguiente forma. Se puede escribir así: A subíndice I, y esta letra griega sigma, que significa sumatoria. Entonces lo que quiere decir que voy a sumar todas las áreas desde el área del primer rectángulo hasta el rectángulo n, que en este caso son tres rectángulos. Entonces en este ejemplo sería n igual a 3. Entonces esto es igual a una sumatoria, y esa área se calcula como la multiplicación de la base, que es delta x, por la altura, que es f, que depende de x subíndice y, donde el valor de esta y es el que está cambiando. Entonces y es desde el primer rectángulo hasta n, que es el número total de rectángulos. Entonces en este ejemplo el número de rectángulos utilizados fue 3. Entonces n es igual a 3. Y esto es lo que se conoce como las sumas de Riemann.
Entonces el área total exacta va a ser aproximadamente igual a esta sumatoria. Entonces en la calculadora voy a sumar negativo 0.456 con negativo 0.336 con negativo 0.184 de la siguiente forma. Entonces el negativo lo pongo aquí con esta tecla, menos, el primer valor es 0.456. Luego, menos 0.336. Entonces menos 0.336. Y luego menos 0.184. Entonces puedo usar esta tecla de poner negativo un número o el signo menos de operación. Entonces aquí voy a usar este. Debe dar el mismo resultado. Entonces menos 0.184. Aquí me faltó el 1, me voy a regresar. Ahí está. Presiono igual. Me equivoqué en algo. En este caso, este signo menos no lo puedo poner con esta tecla de poner negativo un número, sino que lo voy a tener que borrar y usar más bien el signo menos de operación, este. Entonces ya lo cambié, igual, y ahora sí me da este resultado, que en decimales es menos 0.976. Entonces el área total exacta va a ser aproximadamente igual a menos 0.976 unidades cuadradas. Mientras que el área total exacta debe de ser igual a menos 1.164 unidades cuadradas. Entonces se puede ver que existe una diferencia entre el valor aproximado, que es este, y el valor exacto, que es este, debido a estas regiones donde se dejó de calcular el área. Más adelante se va a conocer la forma de calcular de forma exacta esta área que está aquí. También se debe mencionar que esta aproximación será cada vez más exacta si se utiliza un mayor número de rectángulos, pero obviamente el número de cálculos también es mayor. Y por último mencionar que el área negativa, como ya se dijo, es negativa puesto que el área se está midiendo hacia abajo de lo que es el eje X. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.